Cuarto y último bloque de 30 Online y nos vamos a meter en el tema impositivo, en el penúltimo. Yo voy agarrando papel y programa lápiz para anotar lo que viene, ¿no? Usted se va preparando. No, pero digo, queda una semanita nada más del año. Claro, sí. Bueno, un gusto tenerlo acá, Santiago Sáenz Valiente, como siempre, para arrancar el año, para cerrar el año, para pensar cómo dejar las cosas más o menos prolijas en este cierre de balance, acomodar los números, termina el 31, ordenar los números, tenerlo bien, etcétera. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andas, Carlos? Santiago, ¿cómo cierra este año a nivel impositivo? ¿Es un año como otros? ¿Es un año donde ha crecido más que lo que venía creciendo la complejidad, la presión impositiva, los controles? ¿Qué balance harías de la macro de lo que fue este año vos en un estudio justamente que trabaja con muchos productores en esto? Bueno, la primera reflexión que tenemos que lograr hacer es, el otro día lo leí en un libro, optimismo realista, ¿no? Porque si nos inmiscuimos en todo lo que es el pesimismo, tenemos mucho para cosechar, lamentablemente. La verdad que el año viene duro por muchos motivos, no solo desde el punto de vista del riesgo del productor en el cumplimiento de todas las obligaciones formales, que son muchísimas, que año a año se vienen incrementando, que en los últimos 2 años se han incorporado nuevas normativas de informar los contratos, además de, por supuesto, registro de operadores de granos, informar las existencias y amenazas de caídas del registro por diversos motivos, con lo cual el panorama está muy difícil, el cumplimiento de regímenes de retención, también no solo de impuestos a las ganancias, sino también de impuestos a los ingresos brutos, en las distintas jurisdicciones, o sea, la verdad que se está complicando. La complejidad creció muchísimo, digamos. Se está complicando y mucho, y diría que si tengo que fijar una fecha de donde comenzó una complejidad fuerte para el agro sería el año 2006, 2005, 2006, potenciándose en el 2008 y 2011, ya llegando a extremos. Digo, ¿esto es sano para el sistema más allá de la complicación para el empresario? Digo, ¿es sano para el sistema o quizás, son medidas que en definitiva no sirven para nada? A ver, yo creo que las medidas pueden tener un objetivo y pueden en definitiva servir, más allá de la complejidad que le genera al productor y la transferencia de acciones y tareas que se le transfieren, puede tener una utilidad. La información que hay hoy en el fisco es enorme, pero sin duda a mí me preocupa mucho no solo esa tarea administrativa que es mucha y tiene un costo, sino también la presión fiscal, sin duda. Y más que la presión fiscal, que los impuestos sean adecuados en el sentido de cobrarle efectivamente en las operaciones y a los sujetos que están manifestando una capacidad contributiva. La capacidad de contribuir sería más en fácil, ¿no? Lo cierto es que este problema se va acentuando por la falta de aplicación del ajuste por inflación, por la falta de actualización de los mínimos. Sabemos que está en el Congreso en este momento y esta misma tarde van a tratar la ley económica, donde van a ratificar, lo que hacen no es aumentar los mínimos, sino ratificar los aumentos que hubo en el 2010 y 2011 a través de normas de la AFIP, que si no se ratificaran generaría una deuda diferida que viene del 2010 y una que se generaría en el 2011, compleja y que podría ser de montos elevados en determinados casos. Sí, se previó todo este tema judicial, digamos, ¿no? Y bastante, pero bueno, esto sí, la verdad que, bueno, parecería que lo que se va a hacer es, además, es delegar en el Poder Ejecutivo directamente el hecho de modificar en el futuro los mínimos, es decir, por decreto, lo cual, a mi juicio, me preocupa, porque creo que tendría que haber una norma de actualización con un INDEC actual, digamos, sensato, o con alguna otra metodología, el incremento del valor de los sueldos, de convenio, de agrario. Si no, después termina firmando una resolución, un decreto, como pasó con la 125 y terminamos donde terminamos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que en ese sentido es muy preocupante. Por otro lado, digamos, la verdad es que el nivel de prolijidad que hoy debe llevar un productor, la conciencia que tiene que tener sobre la información que le tiene que entregar al contador público para que evalúe correctamente los bienes, cómo debe llevar las existencias de granos y la existencia de Hacienda con toda prolijidad y toda explicación para poder dársela al fisco, es muy importante advertirlo, porque mucha gente no lo hace de esa manera, y por supuesto también el tema de cementeras, hectáreas sembradas, no cosechadas, que realmente es una información que se necesita mucho detalle, mucha precisión en que cierre todo,
porque se lo va a pedir la explicación al fisco. Entonces, Santiago, una semana queda para cerrar el año. Digo, quizás algún productor haya andado medio desconcertado este año, no le dio mucho interés, digamos, a la cuestión impositiva. Recomendaciones, digo, que lo llame ya, me imagino que se sienta a ver qué temas con el contador. No, ya no atendemos a nadie a esta altura del partido. No, realmente está muy complicado. Recomendaciones hay muchas. ¿Pero qué cosa debería tener en cuenta? Las obvias y conocidas, que son esencialmente que no haya una existencia de pesos elevada en la declaración jurada y que si existen se depositen en caja de ahorro porque eso implica una exención y si está en existencia está grabado. Si hay un saldo en cuenta corriente importante, pasarlo a caja de ahorro o a plazo fijo. Obviamente también hay una norma en la ley sobre la antielusiva para que no haya depósitos para que estén el 31 de diciembre y el 3 de enero lo saque, ¿no? Porque se lo van a cuestionar. Digamos, las inversiones en acciones continúan exentas, a pesar de que en realidad el impuesto a la participación societaria, que es el medio por ciento del patrimonio, en definitiva se lo van a cobrar al inversor. En lo que es bolsa hay bastante lío con este cobro. Claro. ¿A quién se lo cobro? Porque hay una transferencia permanente de acciones. Hay inversiones de sociedad de garantía recíproca para los socios protectores de las sociedades que se podrían deducir, pero francamente no hay espacio, no hay lugar, no hay sociedades que hoy tomen estos depósitos. Para los ganaderos, Santiago, ¿qué le recomendarías a un ganadero? Bueno, porque es alguien que hay tiene una en el fondo un inventario clásica, de ternero, un que inventario no pague de nada. compra, vende, le entra, le sale. Sí, comparto tu preocupación y hay muchos ganaderos. Le mando saludos al principal, a mi gran amigo José Luis, que seguramente me está mirando. No digas el apellido. Él sabe, no, por eso no digo José Luis. Le cae no, se van a pasar los dos laburando toda la primera semana de enero. Anda por la zona del Ríos, de vacaciones. Estuvimos andando a caballo, todo muy lindo el fin de semana, me duele hasta el pelo, por supuesto. Pero lo cierto es que la recomendación, esto viene así. Lo que es, digamos, invernada, no tienen solución. Están en el horno. ¿Por qué? Porque la ganancia por tenencia, por el incremento de los precios y la necesidad de evaluar y la obligatoriedad de evaluar a la cotización del cierre del ejercicio del mercado en el cual acostumbra operar el ganadero, le genera esta ganancia que no está compensada por el ajuste por inflación. Y por segundo año consecutivo, Segundo año consecutivo porque es el aumento, pero en realidad el problema viene desde el año 91, obvio, ¿no? Sí. Y el tema de cría, hay un clásico que es, bueno, compre vientres. Bueno, el tema es el incremento de plantel. ¿Y por qué compre vientres? Es el eslogan, porque en definitiva, en las explotaciones antiguas, no en todas, se da que el valor impositivo de los vientres viene arrastrándose a valores muy bajos. Y como justamente es un bien que no está destinado a la venta, siempre y cuando esté destinado a procrear y no se dedique a vender vientres, efectivamente no aparece ahí la ganancia por tenencia que hablamos. En consecuencia, prácticamente, insisto, en explotaciones muy antiguas, está a 4 o 5 pesos el valor del vientre, prácticamente todo el valor de compra queda deducido impositivamente. Entonces, si uno adquiere y paga 1.500, 2.000 pesos por un vientre, lo deduce totalmente y con lo cual baja el impuesto, no hay ninguna duda. Y por supuesto sabemos que hay que analizar bien el tema de la zona central ganadera y fuera de la zona central ganadera porque tiene distintas normativas para su evaluación. Tengo la última. En líneas generales, el productor hoy, vos lo ves, a nivel contable, a nivel impositivo, etcétera, mucho más armado, porque una cosa que hemos dicho siempre es que el productor en el fondo está siempre pensando si Dios lo ayuda con la lluvia, el modelo, qué compra, qué insumo, qué tecnología, el contratista, digamos. Hay muchas cosas cuando uno maneja, digamos, un paquete intensivo y está en el campo encima del campo, ¿no? El que ser presidente de una empresa, digamos. Sí, no, inteligente, sobre todo si tenés ganadería, tenés agricultura, avanzás en alguna cosa, etcétera. Entonces, claro, por supuesto que tenés que dedicarte a la administración de los impuestos, pero la otra cosa se te hace tan complejo todo, tenés que vender algo, estar inscripto, y esto y el otro, y me da y no me da. En líneas generales vos lo ves al productor como que en estos años, ¿no? Que vos venís bien diciendo desde el 2005-2006, después presión impositiva 2009, 2008-2009, ¿se ha ido preparando más? ¿Está más profesionalizado? ¿Los contadores se han ido preparando más para atajar estos penales? Está difícil. Yo creo que el productor en general está tomando conciencia, ¿no? Hay muchos, incluso directores de sociedades regulares,
que lo que no toman totalmente conciencia todavía es de la ley penal que se viene, de la responsabilidad solidaria que habría con las deudas impositivas de la sociedad regular. La verdad es que sí, creo que están mucho más ordenados mirando 5 años atrás, porque están obligados por las circunstancias, tienen la espada de Damocles atrás y la verdad es que tienen que ordenarse. Lo malo de esto, que evidentemente, como hemos remarcado varias veces, insisto en que habría mucho tiempo dedicado, mucho costo dedicado y hay que estar pendiente y la tarea es enorme y hay muchas quejas de muchos productores de que dedican demasiado tiempo a la fase administrativa, más allá del apoyo que le podemos hacer los contadores, porque tampoco los contadores queremos estar procesando comprobantes, es decir, claro. El servicio nuestro no está vinculado a eso, está más vinculado a un asesoramiento, una planificación, con lo cual el panorama es complejo. Esperemos que se regule un poco, no digo que se revierta porque no creo que haya vuelta atrás con esto, pero bueno, realmente es un panorama un poco sombrío, preocupante, pero bueno, la verdad es que la evasión hay que combatirla en donde esté, con las armas que haya. Creo que la ley penal es un tema para discutir otro día porque no tenemos tiempo, pero realmente se está por sancionar esta tarde y bueno, tiene situaciones de mucha más presión, a pesar de que no parezca por la letra de la propia ley, ¿no? que ya el proyecto casi definitivo que está por salir. Claro, con lo cual el panorama es difícil, pero bueno, ojalá acompañen los precios y se pueda mantener una rentabilidad importante. Yo justamente recomiendo... cuando hay rentabilidad no hay problema para pagar impuestos, digamos, esto está claro. Lo que pasa es que en muchos casos se pagan impuestos mal. No, por supuesto. O sin tanta rentabilidad. Bueno, ahí voy, Carlos. Esos famosos cálculos que hay, ¿no? Que el productor hoy le queda el 5% de lo que produce y queda como 45% en el Estado, ¿no? Que uno pague 35% de ganancias y gana $20 millones y gana 20 pesos, digamos. Te paso un chivo, justamente la última nota que me decía Julia que las va a colgar de Clarín, estoy un poco advirtiendo de para mantener la renta segura, no pagar impuesto en exceso ni en defecto, por las consecuencias que tienen defecto y no pagar de más, pero para eso hay que tener un nivel de organización y de orden extremo, tener en cuenta, digamos, las pocas situaciones de recomendaciones que hay para evitar un impuesto excesivo. El impuesto a los bienes personales es un impuesto que está pegándole muy fuerte al contribuyente, porque no tiene mínimo no imponible, los 305.000 pesos, si se superan, se paga sobre el total. Las alícuotas en los últimos 2 años han aumentado hasta el 1,25%, o sea, corresponde ahí hacer una planificación. Hay inconvenientes y dudas judiciales con el tema del inmueble rural, con la exención que en realidad es bastante expresa, digamos, en la ley, pero bueno, hay un señor que se llama Camilo González que la ligó, y se considera, el fisco considera que si la tierra está explotada por el propio titular, queda alcanzado con el impuesto y bueno, son cifras altas, con lo cual sí, el panorama no es de lo mejor, pero bueno, la verdad que no queremos tampoco... Estamos más preparados. Estamos más preparados, se nos vienen las Navidades, bueno, pensemos en olvidarse de todo. Yo me acuerdo de algo muy importante que quiero remarcarle a Ricardo, porque me acordaba hoy, hace un año, casi exacto diría, porque el sábado pasado fue el Día del Contador y el Día del Perro. Sí, claro. Y vos lo tenés grabado. Sí, sí. ¿Te acordás que vos dijiste del sabueso? Bueno, no se olviden que ahora están los perros noruegos, ¿no? Que están investigando el tema de la tinta de los dólares para salir a Punta del Este, ¿no? ¿Lo vio eso? Usted que va para Uruguay bastante seguido, si se lleva mucha guita, tenga cuidado, porque ahí en Buquebús hay perros. No lo eso no voy a tener problema. Están vestidos con el trajecito de AFIP. Que no me falté en la tarjeta, porque no creo que sea más que pero eso. Son muy simpáticos, tienen buen olfato, son muy simpáticos. Santiago, gracias por muchísimas gracias, Santiago. Y por la de todo el año. Muy feliz Navidad y buenas Navidades. Un excelente panorama como para, digamos, un panorama bien analizado como para cerrar el año, de esas notas de nuevo que son para ir para atrás, para adelante, ir viendo cada uno de estos puntos, hacer un checklist, ¿no? Y ver qué le falta en el plan del año. Un check-in. Eso bueno, es lo que había que hacer, el checklist, hágalo usted. Bueno, un programa... Punto final, Sí, punto final, un programa bien completo. Yo lo titularía el programa de hoy como cuatro grandes temas de esos conceptualmente fuertes, ¿no? Agroalimentos. Sí. Bien pensado de alguien que está trabajando en el área de agroalimentos. El sector agropecuario argentino, para mí no hay otra salida. Impuestos, otro gran tema también, tratado por quien más lo ve desde un contexto global, Sonia Abadi, y esto de las redes, Nutrición 10 Hambre Cero,
y cómo repensar un poco las cosas que están, como las grandes redes, Sí, claro. ¿se acuerdan cómo Aplicable decíamos? Las grandes una charla, redes. digo, aplicada a cualquier red, a Sí, sí, cualquier sí. familia, empresa, institución, digamos. Redes dinámicas, creativas, etcétera. Y después, bueno, ganadería era la cuota que nos faltaba. En cada uno de nuestros programas Sí. le metemos algo del tema ganadero. Esta nota de Fernando Canosa creo que lo que hace es compilar un poco el mirar la Argentina ganadera como todo un país y no mirarlo solamente así segmentado. Sí, Así bueno, que bueno, muy buen programa. Nos vamos a encontrar la semana que viene, el último programa del año. Me parece que con noticias, hoy se va a sancionar la famosa ley del peón rural, que no es menor, más allá del cambio que puede producirse en el campo argentino. Lo que se dice es que hay una persecución política muy grande, eliminando, por ejemplo, el RENATRE, un órgano en donde estaban sentados los empleadores y los trabajadores rurales, donde fijaban su sueldo, donde había una libreta del trabajador rural, digamos, que esto era un documento de trabajo muy importante que existe, digo. Me parece que no es menor esta cuestión, digo, ver noticias de acá a fin de año cuando siempre, de Navidad en esa semana era una época muerta. Bueno, tenemos el la Congreso se oportunidad activó de en 10 evaluarlo días. el 28. Sí, Así que claro. para el 28, en el último programa, vamos a tratar de hacer un popurrí, un poquito de todo esto. ¿Nos despedimos? Sí, señor, buena semana, que la pase muy bien. Nos reencontramos el miércoles que viene en vivo entre las 11 y las 12 del mediodía, hoy un poquito más, 12 y 11, pero si no, a lo largo, obviamente, de todos los días aquí en 30 Online. Que la pase muy bien.